El acta de la sesión número 57 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el de la 58 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria hará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio número 68.512 de la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, señora Solange Bernstein, de fecha 31 de mayo, en respuesta al oficio 140, mediante el cual comunica el resultado de las conversaciones sostenidas entre la Comisión para el Mercado Financiero y el Ejecutivo en torno a los proyectos de ley refundidos, boletines 15.748-22 y 15.912-22. Al respecto, informa que solo formó parte del estudio de la moción boletín 15.748-22 a través de su participación en una mesa de trabajo integrada por la Subsecretaría del Interior y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, arribando a una serie de conclusiones que permitirán agilizar los trámites de obtención de beneficios, actualizando el sistema de protección de bomberos y sus familias en caso de accidente o muerte producto de actividades bomberiles. Además, comunica que las indicaciones a los proyectos refundidos están siendo trabajadas por la Subsecretaría del Interior en coordinación con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio Secretario General de la Presidencia para ser presentadas a la consideración de la Cámara de Diputados. En segundo lugar, oficio 245 de la Fiscal Regional de la Región de Valparaíso, señora Claudia Peribancit, de fecha 31 de mayo, en respuesta al oficio 150, por el cual informa que sí se recibieron denuncias respecto a personas desaparecidas con ocasión del incendio que afectó los días 2 y 3 de febrero las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, las cuales fueron tramitadas y terminadas conforme a que ellos fueron hallados o identificadas como víctimas de los hechos. Además, comunica que se mantiene vigente la causa por 3 personas desaparecidas. Correo del asistente de dirección de CONAF, de fecha 3 de junio, por el cual excusa la asistencia del director ejecutivo, señor Cristian Little, debido a que se encuentra atendiendo otros compromisos de carácter impostergables, agendados con anterioridad. Sin embargo, comunica la disposición para coordinar una nueva fecha o proporcionar los antecedentes por otro medio. Oficio 1474 del director nacional de Sennageomin, señor Patricio Aguilera, de fecha 3 de noviembre, mediante el cual informa que en esta oportunidad no le es posible asistir, debido a que se encuentra en función en la región de Antofagasta, comunicando que su representación asistirá al subdirector nacional de Geología, señor Felipe Espinosa, y el jefe de la Unidad de Gestión de Emergencia, señor Pedro Berríos. Y finalmente, correo del señor Hermes Enríquez, magíster en Gestión de Riesgo de Emergencia y Desastres, de fecha 3 de junio, por el cual pone a disposición de la Comisión su experiencia y habilidades como gestor de riesgo y sus 26 años de servicio en bomberos. Adjunta su currículum. Es toda la cuenta. Gracias, secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? No hay inquietudes. Muy bien. Aquí tengo un enredo yo, porque en la orden del día dice que esta sesión tiene por objeto recibir al director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, o a quien designe, a fin de que informe acerca de las implicancias y medidas que se adoptarán para enfrentar el nuevo sistema frontal que afectará a la zona centro y sur del país en los próximos días. Por los deslizamientos de tierra, las remociones más. Perdón mi ignorancia. Asisten en representación del director nacional el señor subdirector nacional de Geología, don Felipe Espinosa González, a quien damos la bienvenida, y el señor jefe de la Unidad de Gestión de Emergencias, don Pedro Berríos Molina. Bienvenidos y les damos inmediatamente la palabra. No, al verde. Ok. Muchas gracias, señor presidente, señoras diputadas y diputados. Me encuentro, como bien decía el presidente, en representación del director nacional de Sennageomin, que presentó sus excusas por encontrarse en una actividad en la zona norte del país. Como indica el oficio, se nos invitó a comentar sobre las actividades y medidas de Sennageomin que va a tomar Sennageomin con respecto a la ocurrencia de un frente de mal tiempo en los próximos días en la zona centro-sur del país. Para eso, ya a modo de introducción, quisiera pedir su atención unos pocos minutos con una pequeña presentación que tenemos con Pedro Berríos acá, como bien decía, también encargado de la Oficina de Emergencia de Sennageomin. Un poco para contextualizar precisamente lo que usted señalaba, señor presidente, ¿por qué está Sennageomin acá si vamos a hablar de las lluvias? Por supuesto, pero la necesidad de darle un contexto técnico al rol que tiene Sennageomin en los eventos de precipitaciones en general. Yo les voy a contar un poco
lo que también muy bien decía el diputado ahí, que entendemos por remociones en masa, muy brevemente, no va a ser una cátedra de esto, sino que muy brevemente para darle un contexto, y cuál es el rol de Sennagiomín en estas situaciones, y particularmente después Pedro les va a contar el rol de Sennagiomín ligado a la ley Senapred, que es lo que nos llama a la acción inmediata con respecto a esto. Entonces, ¿cuántos botones tiene? Ahí. Muy bien. ¿Esto lo podré mandar para abajo o no? Sí. ¿Sí? Desde ahí. Sí, espera, está un poco loquillo el mouse. Gracias. Bueno, Sennagiomín es una agencia del Estado de Chile, ¿no es cierto?, que depende, asesora al Estado de Chile en materia de su competencia, geología y minería, a través del Ministerio de Minería. Nuestro rol en general, desarrollar estudios, conocimiento, difusión de la información geológica, pero por otro lado también fiscalizar, investigar las materias relativas a la industria minera, particularmente accidentabilidad y proyectos mineros, ¿ya? Eso es nuestra institucionalidad. Rápidamente, dentro de nuestras funciones, y están destacadas ahí subrayadas, lo que tiene que ver particularmente con la atención de emergencias geológicas. Ya nosotros, como institución especialista en temas de geología, asesoramos al Estado y desarrollamos investigación en temas de peligros geológicos particularmente, que es lo que nos compete. No me voy a extender más allá de lo que particularmente nos convoca en esta reunión. Y en esa hay 3 puntos importantes, que es la generación, el desarrollo de asistencias técnicas geológicas, que es la metodología a través de la cual Sennagiomín asiste a las autoridades a nivel nacional, comunal, etcétera, en materias, ¿no es cierto?, de nuestra competencia, particularmente en el tema de remoción en masa, que es lo que vamos a explicar más adelante. Eso llevado a una escala superior es la atención de emergencias geológicas, entiéndase grandes terremotos, grandes fenómenos naturales que afectan la normal convivencia en el territorio nacional. Y no puedo dejar de mencionar la red de monitoreo volcánico, que si bien no vamos a hablar de ella en esta instancia, es otro de los servicios que presta Sennagiomín en cuanto al, en este caso, un monitoreo en tiempo real de un fenómeno geológico que amenaza la vida de las personas. Dale, por favor, gracias, Pedro. Importante ahí del concepto un poco, ¿dónde está Sennagiomín en esta ecuación que aparece ahí? Riesgo. ¿Qué se entiende por riesgo? Es el peligro el cual amenaza la vida de las personas como un fenómeno natural, amplificado por la vulnerabilidad, o sea, cuán expuestos estamos a que ese peligro nos afecte, y dividido, digamos, o ponderado por la capacidad de reacción que tenemos como sociedad para enfrentar esa situación, ¿ya? Eso es lo que se entiende por riesgo. ¿Qué es lo que hace Sennagiomín? Y es lo que está destacado ahí con línea punteada. Nosotros estudiamos el peligro, lo que también se conoce como amenaza, o sea, el fenómeno natural que genera un desastre, que todos entendemos que si no hay gente, no hay exposición, queda solo en un fenómeno natural que afectó, por ejemplo, no sé, la ladera de un cerro en algún lugar despoblado. Pero si hay exposición, si hay comunidades expuestas, si hay infraestructura, ya ahí hablamos de riesgo, ¿cierto? Porque tiene una afectación directa a las personas. Entonces, desde Sennagiomín, nosotros estudiamos, comprendemos y tratamos de alertar a las autoridades o a quien corresponda la ocurrencia de estos fenómenos naturales peligrosos, ¿cierto? Directamente hablando de las remociones en masa, que es lo que nos convoca, indirectamente, digamos. La remoción en masa se entiende como un fenómeno geológico que produce el desprendimiento de material, y aparece ahí entre comillas y en negrita, porque puede ser cualquier cosa, desde rocas, suelo, viviendas, árboles, etcétera, ¿no es cierto?, que se desliza por la ladera de un cerro por efecto de la gravedad, principalmente, ¿no es cierto? Pero la ocurrencia de ese fenómeno puede ser gatillada por distintos fenómenos, otros fenómenos naturales, ¿no es cierto? Hay algunos que la gravedad actúa por sí sola y se producen desprendimientos de roca, caídas de roca. Ustedes han visto cuando en las carreteras caen grandes bolones de roca y cortan el tráfico, generalmente están asociados a un desprendimiento gravitacional donde no hay muchos otros factores gatillantes. Al lado derecho de la imagen aparecen los factores que nosotros entendemos como condicionantes para la generación de estos procesos y aquellos desencadenantes, ¿cierto? Porque el territorio tiene que tener una característica específica para que estos fenómenos de remoción en masa ocurran, y si a esas características naturales le sumamos en el mismo tiempo y en ubicación un proceso, un factor desencadenante, es cuando ocurren
estos peligros, ¿ya? Y particularmente ahí está en rojo también destacado las precipitaciones como el factor desencadenante que nos convoca hoy en día, ¿no es cierto?, para preocuparnos del frente de mal tiempo que viene la próxima semana. Siguiente. Porque volvamos un poquito antes de eso. Porque precisamente estas precipitaciones, debido a la intensidad que van a presentar la próxima semana, hay una alta probabilidad de que generen procesos de remoción en masa en zonas, bueno, a lo largo del territorio donde va a estar la afectación de este frente de mal tiempo, pero particularmente en zonas donde la pendiente es importante, zonas cordilleranas y, bueno, en zonas donde hay habitaciones, o sea, comunidades puestas cercano a laderas y pendientes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Sennagiomín en este contexto? ¿Cómo nos ocupamos de este fenómeno nosotros mediante estudios de dos cosas? El terreno sobre el cual podrían ocurrir estos procesos, o sea, el factor condicionante, donde en el territorio nacional existen las condiciones para que se generen este tipo de fenómenos, y al mismo tiempo estudiar los fenómenos propiamente tal, porque una remoción en masa, entiéndase, un aluvión, tiene una dinámica específica que depende de las características del material que esté expuesto, que se desprenda, que va a tener una dinámica, reitero, que va a ser propia de esa composición, va a depender de la cantidad de agua que concentre, la pendiente topográfica sobre la cual ocurra. Entonces, recapitulo, estudios asociados al factor condicionante, o sea, al territorio nacional, y factores asociados o condiciones, características del factor desencadenante. En el caso de las lluvias, nosotros no somos la institución, ¿no es cierto?, que sabe de precipitaciones, pero nosotros ocupamos como un insumo primordial la cantidad de lluvia que cae, ¿no es cierto? Entonces nosotros necesitamos ahí una muy buena coordinación con la DMC para que nos diga dónde va a llover y qué cantidad va a llover, para que nosotros podamos decir, en ese sector el territorio tiene tales características, entiéndase composición, fragilidad, vulnerabilidad que ocurran estos fenómenos, y frente a eso nosotros generamos una minuta, ¿cierto?, que es el instrumento práctico en el cual nosotros le alertamos a la comunidad, y eso lo va a explicar en mayor detalle Pedro. A través de esta minuta nosotros somos capaces de informar a la comunidad dónde creemos nosotros que existe una mayor probabilidad de que ocurran estos fenómenos debido a este factor condicionante de las lluvias extremas. Siguiente, por favor. Y en ese sentido, nosotros, ¿qué es lo que desarrollamos en específico en Sennagiomín? Cartografía, mapas, estudios que generan conocimiento del territorio nacional, en particular mapas específicamente de susceptibilidad de remoción en masa en todo el territorio nacional, donde nosotros somos capaces de estudiar y caracterizar los factores condicionantes, como bien digo, que aparecen en el lámina anterior, que podrían sobre las cuales podría generarse remoción en masa. Entonces hay algunos ejemplos de cartografía de susceptibilidad de remoción en masa. En el primer caso es para la comuna de San Antonio y Ollego, respuesta sísmica, perdón, en el primer caso, ¿cierto?, que es otro fenómeno que gatilla la remoción en masa, y en el caso de la derecha es la cuenca, si no me equivoco, del Cajón del Maipo, de San José de Maipo. ¿Ya? Siguiente, por favor, Pedro. Este es un resumen del estado actual de la cobertura de cartografía de remociones en masa del territorio nacional a distintas escalas. Es muy importante señalar que a distintas escalas, si bien hay una cobertura importante de Chile, pueden ver, por ejemplo, que la región de Antofagasta está cubierta completa, pero a una escala de 1 a 250.000. Eso quiere decir que son estudios con poco detalle, de gran alcance superficial, una área muy grande, pero con poco detalle. Y a diferencia de los otros polígonos más chiquititos, donde la escala ya, los más oscuros, por ejemplo, en la región de Valparaíso, donde está desarrollado un estudio a escala 1 a 10.000. Esa ya es una escala de trabajo con detalle suficiente para que las herramientas de planificación territorial puedan utilizar de manera directa como insumo nuestros estudios de cartografía. En el caso de las cartografías a escala regional, son insumos preliminares, ¿no es cierto?, que dan una idea de una situación global, en este caso de una región, en este caso de las características del territorio en cuanto a la generación de remoción en masa. Entonces hay una cobertura importante, pero no total, ¿no es cierto? En ese sentido, el desafío del Sennagiomín es enorme para lograr cubrir el territorio nacional con esta información a la escala de detalle que se requiera. Entendemos también que la escala deseada es de mayor detalle. Quisiéramos tener más información por metro cuadrado. Siguiente, por favor. En esa línea, en paralelo a los estudios de cartografía que desarrolla Sennagiomín, estudios en general, ¿no es cierto?, de la susceptibilidad de remoción en masa y los factores condicionantes del territorio para la ocurrencia de estos fenómenos,
estamos desarrollando 2 proyectos pilotos que quisimos comentarles porque son interesantes de dar a conocer en una fase muy preliminar, porque nosotros quisiéramos avanzar como institución a lo que hoy en día ustedes conocen muy bien, me imagino, como el OPDAS, ¿no es cierto?, el monitoreo de erupciones volcánicas que tenemos en Temuco, de Cernagiomín, en el cual nosotros realizamos un monitoreo 24/7 de un grupo determinado de volcanes. Bueno, el desafío para las quebradas de Chile, para las superficies que están susceptibles de remoción en masa, es diametralmente opuesto, en el sentido que los volcanes son unidades discretas, son 45 volcanes, las quebradas tienden a infinito prácticamente, ¿ya? Pero el monitoreo es la herramienta que nos va a permitir a nosotros en algún minuto, o lo que se hace en el resto del mundo también, generar una alerta a las autoridades de manera que se puedan tomar medidas frente a la ocurrencia de estos fenómenos con la anticipación máxima que lo permitan las herramientas tecnológicas utilizadas. Entonces, en esa línea tenemos 2 proyectos hoy en día de pilotaje, donde estamos instalando sensores, estudiando los fenómenos, particularmente en la comuna de San José de Maipo y en las cercanías de la ciudad de Punta Arenas, en Magallanes, en el río Las Minas. Ahí hemos instalado sensores, tenemos un piloto, como les decía, de monitoreo, de manera de poder alertar a las autoridades frente a la ocurrencia de estos fenómenos. Siguiente, por favor. Otra línea de acción también, Cernagiomín, que la mencioné al principio, son las asistencias técnicas geológicas que desarrollamos frente a eventos puntuales, ¿no es cierto? Cuando en alguna comuna, en alguna localidad ocurre un fenómeno de remoción en masa, las autoridades se acercan a nosotros buscando información, recomendaciones en cuanto a medidas de mitigación de la afectación de estos procesos. Nosotros, en este caso, actuamos ex post. Una vez que el fenómeno ya ha ocurrido, nosotros vamos a reconocer, a caracterizar el fenómeno, a estudiar las pendientes y completamos un catastro que después es muy interesante de mirar en el total en Chile, porque podemos reconocer dónde hay mayor ocurrencia de estos fenómenos que afectan a la población. Siguiente. Y con eso terminamos. Eso era como una... Esa era una visión general sobre los procesos de remoción en masa y por qué nosotros tenemos algo que decir, y ahora Pedro les va a explicar eso, en el contexto del fenómeno climático ad portas. ¿Seguimos? ¿Continuamos? ¿O si quieren alguna pregunta? Dale, Pedro. Ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, señores diputados, diputadas. Mi nombre es Pedro de Ríos, jefe de la Unidad de Emergencia Cernagiomín. Contarles que ha solicitado nuestra Dirección Nacional, ¿cierto? Y a petición de esta comisión nos encontramos con nuestro subdirector para contarles un poco lo que viene haciendo Cernagiomín ya hace bastante tiempo y todas las medidas que hemos tenido que tomar para reforzar la gestión de emergencias en un país tan dinámico como el nuestro. Ustedes como comisión podrán comprender que Chile es un país que sufre de una de las mayores cantidades de amenazas en su territorio, dada su geografía y su ubicación que tiene, ¿cierto? Para esto nosotros el año 2014, el Cernagiomín crea una oficina de gestión de emergencias para trabajar a la par lo que iba a ser el futuro ley de Senapred. Como ustedes bien saben, ley que se promulgó por la República, ¿cierto?, el año 2021 y que generó un impacto muy importante para las organizaciones del Estado que tienen que ver con la gestión del riesgo al desastre. Esta unidad que me toca dirigir está compuesta con 2 profesionales, una staff de 6 analistas y con la posibilidad de mantener operaciones 24/7. Si bien nace de manera incipiente, con el correr del tiempo y con el correr de los años nos hemos dado cuenta que la funcionalidad 24/7 es fundamental para un correcto sistema de monitoreo de emergencias, dadas las competencias que tiene Cernagiomín, no solamente atribuibles a la geología, sino que también a las emergencias mineras. Incluyanse también depósitos de relave y cualquier otros productos que puedan generar un daño o un impacto a las personas o al medio ambiente. En este pequeño video, no sé si se logre apreciar bien en imagen, es un pequeño resumen de estos años de cómo el servicio ha asumido la responsabilidad de ser un integrante activo del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y con el objetivo que se hablaba mi subdirector, que tenemos que informar a la autoridad en el tiempo y de la forma que ahora la ley nos exige. Tanto accidentes mineros, que lo vamos a pasar rápido en esta oportunidad, lo podemos profundizar en otros minutos, por supuesto, pero Chile tiene historia de accidentes mineros, 33 de Atacama, ¿cierto?, accidentes Cerro Bayo en la región de Aysén y un incipiente futuro observatorio de relaves, que tiene un impacto muy importante no solamente para la industria, sino que para las comunidades que viven en torno a los relaves. Y Cernagiomín, de hecho, la ministra Aurora Williams, hace un par de días atrás, junto con nuestro director nacional,
informó, ¿cierto?, de esta creación y buscar las instancias de financiamiento para contar con un observatorio de relaves y de emergencias geológicas. Estas imágenes que ustedes ven a continuación corresponden a Villa Santa Lucía del año 2017, el norte de Chile, reiteradas imágenes producto de remociones en masa, y uno de los eventos más importantes que han ocurrido en el último tiempo con mayor cantidad de fallecidos es el año 2015, región de Atacama, Antofagasta y Coquimbo, donde sufrimos en carne propia grandes aluviones que costaron la vida a más de 90 personas. Estas imágenes son audios reales de comunicación en tiempo real que tuvimos con el norte del país, que nos tomó, junto con la ONEMI de la época, poder evacuar Chañaral y no tener pérdidas en esa comuna. Todo lo que se ha hecho a continuación de ahí es una mejora continua, que lo que busca es robustecer al Senajemín como una institución técnica, pero con el tremendo desafío que le implica la nueva ley 21.364. En resumen, y para que ustedes puedan tener una imagen que de repente uno ve pasar los años y no se acuerda mucho de las cosas, pero en Chile nosotros desde el año 2000, prácticamente desde el año 2014 al año 2017 tuvimos casi un terremoto por año. El tema es que no siempre nos recordamos. 2014 Iquique, ¿cierto? Arica, después 2015 Coquimbo, 2016 hubo un terremoto en el sur de Chiloé, que casi nadie se acuerda porque fue el final, ¿cierto?, de la isla, pero ocasionó daño a infraestructura, generó eventos de remociones en masa, y uno que fue casi terremoto, no sé si ustedes están acá, el 2017, para el terremoto que fue grado 7 el día en marzo del 2017, que fue cuasi terremoto si le preguntamos a nuestro colega y profesor Sergio Barrientos. Y así un sinnúmero de eventos, 4 erupciones volcánicas en menos de 10 años, más de 6 aluviones importantes, y aquí es donde nosotros nos tenemos que detener un poco. Y por qué queremos hacer esta introducción con nuestro subdirector y no ir de lleno a lo que va a pasar estos próximos días con las lluvias, sino que hay que entender que aquí hay un contexto que se viene ya desarrollando hace años, pero que la ley de Senapred, la ley 21.364, modificó la ley orgánica de varias instituciones, modificó la ley orgánica de Senajemín. Nosotros antes teníamos competencia para todo lo que tiene que ver con el alertamiento de fiscalización de minería, ¿cierto?, y de las alertas derivadas de la actividad volcánica. Pero al día de hoy la ley nos incluye en textual artículo 50 de la ley 21.364, que modifica el artículo 2 del decreto 3.525 del 1980, que crea el Senajemín, y nos incorpora 2 nuevos numerales, en donde nos da la obligación por ley de declarar las alertas derivadas de actividad volcánica, erupción y remoción en masa. Entonces acá el Estado nos modifica nuestra ley orgánica y nos pone el tremendo desafío de tener que alertar las remociones en masa. Nosotros, por parte de nuestro subdirector, hacemos el estudio, un estudio que está evolucionando, ¿cierto? Pero hay que seguir completando ese estudio desde el punto de vista de entender el territorio, cuáles son las quebradas, cuáles son los lugares donde se pueden generar remociones en masa y llegar a sistemas de monitoreo para tener realmente el sistema de alerta temprana. En estos minutos, junto con los protocolos que tenemos con Senapred, nuestros alertamientos son más que nada preventivos, que se basan en minutas técnicas desarrolladas en base a los pronósticos. Entonces, nosotros dependemos plenamente de que el pronóstico de meteorología sea asertivo. Por lo tanto, en base a eso nosotros damos una condicionante, en base a datos históricos, si la probabilidad de ser baja, media, alta o muy alta de remoción en masa. El día de hoy esto apareció en todos los canales, porque en todos lados dice, Senajemín informó que había una alta probabilidad de eventos de remoción en masa en la región de la Araucanía y los ríos. Pero eso tiene un contexto, y el contexto es saber que eso está basado en el pronóstico. Tenemos que primero esperar que el pronóstico se cumpla, determinar dónde está precipitando con esa intensidad y después tomar los cursos de acción junto con Senapred para tomar, por ejemplo, medidas de evacuación, alertamiento que corresponden a Senapred. Pero estas son cosas fundamentales que a nosotros nos interesa mostrar y por eso quisimos aprovechar esta aprobación de comentarle a usted, a la comisión, que nosotros nos estamos haciendo cargo como servicio, pero que en Chile, y esto es muy importante, este es un visor que tiene Senajemín disponible, en Chile en menos de 80 años van 1000 fallecidos por remociones en masa en Chile. Este es un dato que no es un dato de la prensa, es un dato científico desarrollado por profesionales del Senajemín, incluso que se han expuesto en congresos geológicos y que ahora tenemos la posibilidad de tenerlo en un visor georreferenciado y nosotros podemos por región, por ubicación, indicarle que en los últimos 80 años han muerto 1000 chilenos por remociones en masa en Chile. El año pasado murieron 10, lamentablemente. 3 en las emergencias de junio de las inundaciones en la región del Maule y Biobío, y en agosto se volvió a repetir con 3 fallecidos más, y en septiembre,
muy poco conocido por el lugar donde ocurrió. En Curarrehue tuvimos 3 fallecidos más por un aluvión que afectó una vivienda y que lamentablemente costó la vida a una familia entera que estaba en ese lugar. Entonces, esta información el servicio la tiene, la trabaja constantemente y la dispone a Senapred, que es el organismo coordinador para la respuesta de emergencia. Pero creemos siempre que se podría potenciar y robustecer mucho más estos estudios. Y para eso, por supuesto, Senagimín debería buscar instancias de crecimiento en la parte de contar con más profesionales y con una capacidad de respuesta mayor para el desafío que significa el cambio climático, como estas lluvias que son muy intensas en poco periodo de tiempo y que generan eventos de remoción en masa. Ya para ir finalizando, solamente comentar que nosotros tenemos protocolos vigentes con Senapred que nos permiten activar al sistema para alertas volcánicas, remociones en masa, emergencias mineras y emergencias en depósitos de relave. Independiente que se cuente o no se cuente con sistemas de monitoreo, existen instancias de coordinación entre las instituciones del Estado para poder responder y buscar el objetivo final, ¿cierto?, que es salvaguardar la vida de las personas en caso de algunas situaciones de emergencia. Yendo de lleno a lo que se nos avecina durante los próximos días. Pues, se cruzó ahí una... Hay una ventanita. Ahí está. Entonces, con todo lo expuesto, para nosotros estas precipitaciones que se nos van a dar ahora es una situación de preparación más a las que nos hemos llevado activando durante el último tiempo. Tenemos nuestra oficina de emergencia, tenemos nuestra área técnica de geólogos, estamos coordinados con Senapred y estamos preparados para enfrentar estas nuevas precipitaciones. Como lo señalaba el subdirector, nosotros tenemos un protocolo que consiste en la elaboración de una minuta técnica, que el día de ayer se entregó a Senapred, que fue difundida a todo el sistema. ¿Qué significa que se difundía a todo el sistema? Nivel nacional, regional, provincial y comunal. Todos saben en estos minutos, entre las comunas y entre las regiones del Maule, Biobío y Ñuble, que hay una alta probabilidad de remoción en masa. Y para la región de la Araucanía y los ríos, es muy alta la probabilidad de eventos de remoción en masa. ¿Y eso en qué se traduce técnicamente? En recomendaciones del Senagimín de evitar, ¿cierto?, que las personas estén en lugares que tienen históricamente ocurrencia de eventos de remoción en masa. Nosotros hemos trabajado con nuestras áreas de geomática y me voy a permitir un segundo más solamente para que vean ustedes esta imagen. Estos puntitos azules que se ven acá son diferentes eventos de remoción en masa que han ocurrido en los últimos 4 años en Chile. No todos con personas fallecidas, pero sí con daño a infraestructura, afectación a servicios básicos y situaciones que son gatillantes asociadas principalmente a productos de eventos de remoción en masa. Aquí ustedes podrán comprender que estos datos a nosotros nos permiten determinar lugares de recurrencia. El interior, ¿cierto?, de la cuenca del Longaví, ¿cierto?, Linares hacia el interior, es una zona recurrente de eventos de remoción en masa. Lo tenemos catastrado, está identificado, está informado los comunales de emergencia y en estos minutos estamos preparados como sistema que ante las próximas lluvias es altamente probable que ocurran eventos de remoción en masa en esos sectores. Lo que no sabemos, y también hay que ser prudente en esta información, que cuando nosotros determinamos que una probabilidad es moderada, mediana o alta, o muy alta, nosotros sabemos que van a ocurrir fenómenos, pero no tenemos la ciencia exacta para saber la magnitud del evento. Podemos tener eventos de remoción en masa como socavamiento, caídas de ladera, ¿cierto?, flujos de detrito, pero nosotros no tenemos cómo determinar de qué tamaño va a ser la remoción, porque para tener eso habría que estar monitoreando particularmente esa quebrada. Y eso, como señalaba el subdirector, se podría transformar en un monitoreo casi de miles de cuencas y miles de quebradas, que claramente no sería una herramienta muy factible de poder implementar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nosotros monitoreamos junto con el sistema reportes locales de los respondedores y datos muy importantes, que nosotros se los señalamos ayer a Senapred. Necesitamos estaciones de transmisión en tiempo real de pluviometría. ¿Cuánto está lloviendo por hora? Es un dato fundamental. Mientras más intensa la lluvia, más probabilidad que haya escorrentía o eventos de remoción en masa. Por otra parte, las zonas que ya son recurrentes, estos puntos los tiene Senapred, los tiene la autoridad. ¿Y qué es lo que podríamos esperar nosotros para los próximos días a medida que ingrese este sistema frontal? Que las regiones eventualmente más afectadas van a ser donde caiga la mayor cantidad de precipitación en menos tiempo. Y eso está proyectado para la región del Maule, Ñuble, la Araucanía, Biobío y los ríos. Son 5 regiones que hay que estar muy atentos. Entonces,
Para finalizar mi presentación, solamente mencionar que esta información lo que busca es poder hacer un monitoreo multiparámetro. Nosotros contamos con insumos que podemos monitorear, que es muy importante saber dónde está la nubosidad. Tenemos imágenes del GOES-16 de la NASA que nos da una imagen cada 15-10 minutos. Eso es un buen dato. Tenemos estación de la red BISMET, que ha sido un aliado fundamental para poder integrar las estaciones hidrometeorológicas, porque tenemos estaciones de la DMC, de la DGA, de Agromet, de un sinnúmero de instituciones, pero no existía un visor único. BISMET, que fue un estudio que hizo el CR2 de la Universidad de Chile, dispuso un visor gratuito. Y en estos minutos cualquier persona puede ver cómo están las estaciones en línea prácticamente en tiempo real. Junto con el visor del SNIA, que es de la DGA, Dirección General de Agua, podemos saber cómo están los caudales de los ríos. Entonces, tenemos varias herramientas que nos permiten tomar decisiones. Y esta información proporcionarse a Senapred y ellos activar los sistemas de alertamiento o aviso en caso que la emergencia se gatille en alguno de estos sectores. Y para finalizar, nosotros siempre hablamos de que los organismos técnicos como Senagiomin realmente son siempre muy técnicos, ¿cierto? Cuesta realmente que la gente o las comunidades entiendan este lenguaje, pero al final del día lo que nosotros queremos hacer es que la información que muchas veces nace de la ciudadanía, y aquí ojo porque aquí también nacen los fake news, ¿cierto? Tiene que tener un análisis técnico. Nosotros estamos monitoreando, estamos atentos a lo que está diciendo las comunidades, está diciendo los respondedores locales, lo que están diciendo la autoridad, y le damos un filtro técnico. Verificamos si efectivamente lo que está informando es un aluvión, es un flujo de detrito, es un flujo de barro. ¿Para qué? Para que el SINAPRED, que es el sistema, pueda tomar las mejores decisiones para que las autoridades lo informen a la prensa y el ciudadano se sienta realmente informado de lo que está ocurriendo, tiene un sustento técnico. Y ahí nosotros también aprovechamos de contener los fake news y las informaciones que son falsas, que muchas veces proliferan en el ambiente de las redes sociales. Eso sería por mi parte, señor diputado o diputada, y por supuesto estamos acá abiertos a cualquier duda o consulta que ustedes nos puedan hacer. Muchas gracias. Sí, perdón, solo un comentario que es muy atingente a lo que comentaba Pedro, que los sistemas son muy dinámicos. Entonces eso es otra variable que nosotros no podemos controlar, ¿no es cierto? Que es que es muy difícil incluso para las estaciones de monitoreo, para el sistema que tiene Chile, de poder saber en tiempo real dónde está lloviendo más y cuán acertados son los pronósticos al final. Entonces es una variable que nosotros no podemos acotar, porque siempre podría ser mejor, ¿no es cierto? Y ahí me paso a otras instituciones, ¿no es cierto?, de que fuera posible mejorar los datos y la densidad de las estaciones meteorológicas. Eso nos permitía a nosotros hacer un mejor pronóstico. Entonces hay mucho que recorrer todavía, ¿no es cierto? Lo que hemos comentado son las bases de este análisis. Como bien decía Pedro, el desafío de monitorear todo Chile en realidad en tiempo real es irreal, en realidad, no es factible. No se hace en ninguna parte del mundo, no es que estemos muy atrasados, ¿no es cierto? Porque son condiciones propias del territorio que el ser humano prácticamente no puede tomar, ¿no es cierto?, y decidir contra la naturaleza. Por lo tanto, el mensaje detrás de esto también es la prevención. Y para tomar buenas decisiones de prevención es donde actuamos nosotros, que es la información fidedigna, técnica, que permita tomar buenas decisiones. Solo eso quería complementar. Muchas gracias, don Felipe. Muchas gracias, don Pedro. Me ha pedido la palabra el diputado Pulgar. Diputado Pulgar tiene la palabra. Gracias, presidente. Agradecer la presentación del subdirector y del jefe de emergencia del Senagiomin. Y bueno, como diputado de la región del Maule, hay varios temas que a mí me preocupan, que ya cumpliéndose un año de el evento que costó la vida a 3 personas en la región del Maule, hoy todavía no tengamos un estudio de cuenca. Y esa es mi primera pregunta. ¿Ustedes como Senagiomin han elevado esta preocupación a la autoridad central, al presidente, al ministerio? Porque, seamos realistas, sin un estudio de cuenca es como estar navegando o estar conduciendo en una carretera de la cual no conocemos. Y vuelvo a lo mismo, han pasado 12 meses, un año. Yo entiendo lo que dice usted, subdirector, cuando habla de que los países es imposible monitorear todo. Pero Chile, no sé, pues como que le hicieron terremotos, tsunamis, remoción en masa. O sea,
y hoy día tenemos la tecnología, creo yo, como para prever. Usted dice, no, tenemos que generar prevención. Le decimos a la gente que vive en locales, en sectores alejados, compre vela, junte agua, porque la luz se corta cada rato, lleva alimentos, los enfermitos a la zona urbana. Ya, perfecto, a la comunidad le estamos dando todo. Pero ¿qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Cuándo vamos a tener, digamos, un estudio de cuenca para actuar de manera profesional? Lo segundo, quiero preguntar también respecto a cómo ha impactado la nueva ley de Senapred, la 21.364. ¿Cuáles han sido los efectos en ustedes? Y finalmente, presidente, con esto termino, ¿cuánto falta para terminar los mapas de peligro en todo Chile? ¿Cuánto? ¿Estamos esperando el terremoto del norte para tomar conciencia o que venga uno del sur? Esas serían las preguntas, presidente. Muchas gracias, diputado Pulgar. La palabra. Diputada Riquelme tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio, presidente, a nuestros invitados. Yo soy de la región de O'Higgins. Me alivia saber que no vamos a tener, aparentemente, no me diga eso, bueno, claro, por ahora, ¿cierto? Pero igual estamos atentos. Mi pregunta primero respecto a los procedimientos. Esto obviamente meteorología es quien da el anuncio, ¿verdad? Luego esto pasa a Senajomín, luego Senapred o Senapred primero, luego Senajomín. ¿Cómo es ese procedimiento, digamos? ¿De qué factores depende? Segundo, veo que hay hartas coordinaciones con distintas unidades, con estas mismas, digamos, estos sensores que tiene la DGA, que están en distintos lugares, ¿verdad? Y ahí me pregunto cuál es el requerimiento técnico que nos está faltando para ello. Del punto de vista técnico, porque, bueno, lo hemos visto en distintas situaciones respecto de la ley de presupuesto, que muchas veces se exigen cosas o se piden cosas respecto de algunos servicios y no conocemos muy bien el requerimiento técnico. Esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad para decir, mire, nosotros lo que necesitamos son este tipo de sensores o este material que no se tiene en distintos lugares, para que podamos de alguna manera ser partícipes o poder llevar estas peticiones cuando llegue el momento de la ley de presupuesto. Y lo último, respecto a los relaves. Yo soy de la Comisión de Minería también, junto con el presidente de la Comisión, el diputado Venegas, de los que estamos aquí por lo menos. Y también escuchamos a la ministra Aurora Williams la sesión pasada cuando precisamente habló respecto del observatorio de relaves, que nos pareció muy, muy, muy interesante. Estamos trabajando una ley también para esa materia, pero yo entendí que eso iba a ser solo en el norte. Me entiendo por lo que acaba de decir que es un observatorio de relaves a lo largo de todo nuestro país. Eso me gustaría conocerlo en detalle. Gracias, presidente. Diputada Riquelme. Diputada, ¿está viendo? ¿Cómo? Ya, voy a tomar su palabra, presidente. Hoy día todos medio asustados porque la verdad es que yo soy de la región de Biobío y también ¿Todo de nuevo? Sí. Bueno, los saludo a todos los presentes, agradecer la exposición y al diputado Pulgar que generó este enlace muy atingente con la preocupación que tenemos hoy día por este frente de mal tiempo, y yo representando a la región de Biobío, que ya la hemos pasado mal en otros años con distintos tipos de catástrofes, pero he estado muy al pendiente viendo cómo Senapred hoy día organiza desde la prevención, como bien usted mencionaba, y me preocupa si las salidas de río que nosotros tuvimos el año pasado por tanta agua caída en poco tiempo, también se ve afectada por la extracción de áridos, que afecta a mi región. Yo no sé si ustedes ahí, referente a eso, tienen información, la han catastrado, incluye dentro de su estudio, me gustaría saber, y cómo la canalizan, con quién la canalizan a nivel regional. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Yo también me quiero unir un poco al tema de la regulación respecto de la extracción de áridos. Yo también soy de una zona en donde la extracción es desmesurada, muy fuerte. Bueno, yo también me quiero unir a lo señalado por la diputada.
En torno a su pregunta respecto al tema de la extracción de árido. Yo soy de una zona donde la extracción es demasiado desregulada, desmesurada, y por lo tanto, evidentemente, tengo una preocupación a ese respecto. Yo no sé cómo se está regulando, cómo se está controlando, a quién hay que oficiar, cómo hay que ver propiamente cómo está funcionando ese tema. Así que deseo la palabra. Gracias, presidente. Por tratar de recapitular en alguna respuesta, varias preguntas. Bueno, partiendo por lo último, si me permite, diputado, Senajomín no tiene competencias en el tema de los áridos. Municipalidades. Las municipalidades son las que están encargadas de regular, fiscalizar y, bueno, conocer mediante los permisos municipales el tema de los áridos, así que en ese sentido lamentablemente no les puedo entregar mucha información respecto a la regulación. Como geólogos entendemos lo que significa la extracción desmesurada de áridos, porque eso tiene una implicancia en el curso fluvial de los ríos, ¿ya? Entonces, pero frente a eso no tenemos herramientas como para poder hacer nada, sin más allá que estudiar los fenómenos que se producen incrementados por esa situación, ¿no? Con respecto a lo que preguntaba el diputado inicialmente sobre los estudios de cuencas y en general también ligándolo con su tercera pregunta sobre cuánto nos falta para terminar la cartografía en todo el país. Senajomín tiene dentro de su competencia el estudio de cuencas, es un término bien amplio, pero si lo circunscribimos a lo geológico, en Senajomín están las capacidades, ¿no es cierto? Pero, y ahí lo ligo con lo que mencionaba la diputada también, como me imagino muchas veces habrán escuchado en esta mesa, es un tema de presupuesto. O sea, las capacidades están, los equipos son pequeños y los viáticos no alcanzan, para ser concreto, digamos, pero las capacidades técnicas de Senajomín están, tenemos... El estudio de cuencas es un tema multidisciplinario. Nosotros podemos aportar abiertamente, o sea, directamente con los temas geológicos, pero obviamente hay competencias que tienen que ver con la Dirección General de Aguas, con la DOH incluso, ¿no es cierto?, en lo que ya respecta a las obras. Por lo tanto, requiere la concurrencia de varias instituciones para lograr una buena coordinación técnica para poder generar estudios que tengan en el tiempo adecuado, como usted lo señala, diputado, una respuesta de manera que se puedan tomar medidas, porque más allá del estudio técnico que nosotros podamos hacer, se requiere que efectivamente alguien haga algo y ese alguien generalmente es el MOP, ¿no es cierto?, porque hay una obra civil asociada a una contención o a un direccionamiento, etcétera. Después están los datos, como les mencionaba también con respecto a la pluviometría, que es vital para poder entenderlo. Entonces requiere de mucha coordinación. Y ahí hay avance, ¿no es cierto? Pedro comentó todo lo que hace en el Senapred, pero otras instancias también serían beneficiosas, ¿no es cierto?, de que de forma mancomunada todas estas instituciones y otras que probablemente estoy dejando fuera, pudiéramos reunirnos en alguna mesa técnica de manera de discutir y generar propuestas, como bien decía la diputada, para lograr presupuestos para hacer cosas, que es lo que al final necesita la comunidad, ¿no es cierto? Pero respondiendo a la pregunta del diputado original, la pregunta inicial, las competencias están en Senajomín. Faltan reforzar los equipos y la actividad. ¿Cuánto nos falta para terminar Chile? Bueno, un poco va en la misma línea, ¿no es cierto? Es un desafío enorme, las escalas de trabajo en este caso, como requieren mucho detalle, porque estamos hablando de una cuenca que puede ser algunas muy grandes, no sé, la cuenca del Río Bueno, la cuenca del Mataquito, otra, pero hay cuencas más pequeñitas que tienen recurrencia de remoción en masas que podrían estar al alcance de algunos estudios de monitoreo, como es lo que estamos haciendo, les mostré esos proyectos pilotos en San José de Maipo y en el río Las Minas, ¿ya?, que tiene una afectación directa porque hay comunidades expuestas que se sabe son recurrentes, entonces por ahí estamos partiendo. Entonces el desafío efectivamente es enorme. ¿Cómo trabajamos? Tratando de priorizar, ¿no es cierto? Porque son tantas las cuencas que podríamos abordar y hemos hecho estudios, metodologías de la ingeniería que nos permiten priorizar qué cuencas abordar primero en base a la vulnerabilidad, a la exposición de la gente, la infraestructura, bueno, las condiciones del terreno, etcétera. Y ese estudio lo hemos desarrollado en Senajomín, así que hay buenos insumos para poder avanzar al siguiente paso, que es ya implementar algunos sistemas de monitoreo más de forma concreta. Perdón, estoy mirando el torpeo. Eso claro, tú lo puedes responder, de los relaves también y las coordinaciones. Eso por mi parte. Ahora le paso la palabra a Pedro con el tema de la ley y las coordinaciones.
creo que las preguntas son bastante atingentes. El Senagiomin es una institución del Estado que su ley orgánica es del 1980. Ya tiene casi 40 años y la verdad que los desafíos que nos ha puesto el cambio climático y la recurrencia de emergencia implicarían, ¿cierto?, que en algún minuto, bueno, leyes como esta, la 21.364, nos ponen tremendo desafío a las instituciones que vienen de leyes más antiguas. Es necesario, y creo en lo personal como jefe de emergencia de Senagiomin, que se tiene que trabajar, ¿cierto?, en formas de robustecer a Senagiomin para poder dar una mejor respuesta a este tremendo alcance que nos da la ley 21.364. Mencionar que Senagiomin es el organismo técnico encargado de alertar las remociones de masa en Chile sin tener una red de monitoreo es un desafío muy, muy grande. O sea, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Hay avances, pero siguen siendo pilotos todavía. Como señalaba acá la señora diputada, es necesario, ¿cierto?, que de alguna manera se consideren estas instancias. Senagiomin en los últimos 5 o 10 años ha presentado a la Dirección de Presupuesto sendos proyectos de observatorios de monitoreo y lamentablemente no se ha podido concretar que esos recursos lleguen al Senagiomin. Y impactan en cosas como tan importantes como la que señala el diputado Pulgar, que al día de hoy no hay ningún organismo del Estado que haya desarrollado mapas de peligro de inundación para el territorio nacional, considerando que en Chile el año pasado murieron 10 personas por inundaciones en Chile. Y nosotros tuvimos esta conversación con Senapred, tuvimos esta conversación con la DGA, y los servicios públicos, los funcionarios públicos, y aquí me alineo un poco con mis colegas, muchas cosas lo hacemos de mucho corazón y de mucho sacrificio y esfuerzo para tratar de obtener el resultado final, pero al final del día somos siempre lo mismo. Entonces se necesita que si realmente este estudio de cuenca se pueda desarrollar, tiene que venir acompañado de recursos, de personal suficiente para poder desarrollarlo. Este tema de las inundaciones yo creo que llegó para quedarse. Es cosa de preguntarle a los expertos. Cambio climático es ver las noticias en otras latitudes del mundo, cómo las inundaciones están afectando a los territorios. Y nosotros tenemos un territorio muy particular en Chile, que lamentablemente se ha construido en lugares donde no se debería haber construido. Y tenemos viviendas expuestas para amenazas, que es justamente lo que pasó en la región del Maule, por ejemplo, diputado, usted que lo conoce perfectamente, y ahí es donde nosotros tenemos toda la intención de poder colaborar, pero como se habla de nuestro subdirector, tiene que ser acompañado, ¿cierto?, de una capacidad mayor para desarrollarlo. Dentro de la misma línea, eso es un poco lo que nos implicó en la nueva ley de Senapred, y no solamente esa. Hay un concepto que se habla del subdirector que se llama atención de asistencias técnicas geológicas. El año 2017, Senagiomin recibía del orden de 100 asistencias técnicas geológicas al año, de las comunas. A medida que se fue incrementando el tema del estudio de los riegos, ¿cierto? Después salió la ley Senapred el año 2021. Al día de hoy, llevamos casi 800 asistencias técnicas al año, con la misma cantidad de personal que hace la asistencia de hace 5 o 10 años atrás. Y eso obviamente nos quita materia gris para poder desarrollar otro tipo de trabajo, como por ejemplo un estudio de cuenca. Entonces eso es una realidad del Senagiomin, y que se hace y se trabaja y se saca la pega al final del día, pero que se podría hacer mucho más si se consideran más recursos para esa línea de trabajo, por ejemplo. El Observatorio de Relaves es un desafío que tiene el servicio, lo informó nuestro director nacional, nuestra ministra, ¿cierto?, que tiene diferentes etapas. Se plantea partir con un piloto en una región, ¿cierto?, pero que está asociado a los recursos. Entonces tenemos que tener infraestructura crítica. Un observatorio no solamente son datos. El día de mañana la idea es tener sistemas de monitoreo, alerta temprana, y eso también es parte de un proyecto que se trabajó hace un par de años atrás junto con Fundación Chile y con Corfo, que fue el financista. Y hoy estamos piloteando, ¿cierto?, de alguna manera que esos datos lleguen a Senagiomin y que Senagiomin también observe esa información para mejorar las fiscalizaciones, por ejemplo. Y eso también ve la estabilidad física y química de los relaves. Y que sea por medio de una plataforma transparente y que también la comunidad pueda saber qué es lo que está pasando en la cercanía de estos depósitos de relaves. Aparte de todo lo que tiene que ver con la parte de emergencia. Planes de emergencia vinculantes con el territorio. El día de hoy estamos trabajando junto con las comunas y prontamente se van a publicar mapas de peligro de depósitos de relaves de la región metropolitana que tienen importante impacto en el territorio, pero que van a tener plan de emergencia, que es lo más importante. La gente va a saber dónde poder ir en caso de que se gatille una emergencia en esos depósitos de relaves. Por último, mencionar que ante la consulta de coordinación, ¿cierto?, que se ve de DMC, Senagiomin, nosotros tenemos un protocolo que es tripartito.
O sea, es tripartito, ¿por qué? Porque la información que procesa técnicamente Senagiomín viene de la base de los pronósticos de la ADMC. Entonces nosotros cuando recibimos un pronóstico de la ADMC con datos que tienen montos interesantes en cantidad de tiempo y en precipitaciones, se elabora una minuta técnica. Inmediatamente es tripartito. Senapred coordina una mesa técnica y de hecho aquí creo que en una de las láminas la mencionaba, entre 72 a 48 horas antes del fenómeno, esto ya está conversado con todos los actores del sistema. Meteorología nos da su pronóstico, lo más asertivo posible. Mientras más nos acercamos al evento, el pronóstico es más exacto. Pronósticos a más de 5 días, no, nunca van a coincidir, porque los modelos matemáticos que dan los pronósticos están muy variados por el tema del cambio climático. Entonces, mientras más cercano nos encontramos el pronóstico, tenemos la mayor cantidad de tener un pronóstico más exacto. Y en base a ese pronóstico, nosotros somos una minuta técnica que entregamos las recomendaciones y la posibilidad de ocurrencia de estos eventos de remoción en masa. Lo que a futuro se debería potenciar, por ejemplo, con mediciones locales en estos lugares donde se están piloteando, ¿cierto? Si se alcanzan tantos umbrales de precipitación, dar algún tipo de alerta temprana, pero eso es parte de estudios que todavía están en fase de desarrollo. Y creo que con eso, señor presidente... y por último mencionar solamente un dato de la causa, que lo comentaba acá la diputada, aprovecha ahora de comentarlo. Todas las emergencias que ha tenido que atender Senagiomín los últimos años y prácticamente en toda su historia como servicio, cuando ocurre y se gatilla una erupción volcánica, una remoción en masa, un aluvión como el 2015, un socavón, ¿cierto?, como el de Reñaca, y nosotros tenemos que desplazar personal y material al lugar, se tiene que sacar de los programas, que ya están en la ley de presupuesto. O sea, dineros de profesionales que están destinados a hacer mapas, se tienen que readecuar para poder atender la emergencia. Y eso es porque este servicio, hace 10 años atrás, no atendía emergencias como lo hace el día de hoy. Entonces, en algún minuto se debe plantear que Senagiomín necesita una glosa de emergencia. Y esa glosa de emergencia, de ahí estén los dineros suficientes para movilizar al personal y el equipamiento necesario para poder atender una emergencia. Porque si no, es sacar de un programa para atender la emergencia, y eso ha pasado prácticamente en todas las grandes emergencias que hemos tenido en los últimos años en el país, para Senagiomín. En buen chileno. Tiene la diputada y el diputado, pero es que yo quiero hacer una pregunta desde el bloque anterior. ¿Puedo hacerla? ¿Puedo hacerlo? ¿Me permiten? ¿Me permiten? Voy a hablar 40 minutos. Mire, no, diputado, yo tengo la siguiente pregunta, por lo menos la siguiente reflexión. Yo me quedé pensando a propósito del tema de lo árido. Y después estuve viendo, por ejemplo, el tema del mapa que hablaba el diputado Pulgar. Estaba hablando, por ejemplo, y estaba viendo algunas imágenes de ciertos alcaldes que hoy día, por mutuo propio, están empezando a barrer las calles y ver cómo viene el frente de mal tiempo de manera bastante, ¿cómo decirlo?, más con ganas que con una preparación previa. Siento que de una u otra manera la ley que creó la Senapred dejó muy huérfano a lo que tiene relación con las municipalidades y la relación de las municipalidades en el fondo con cada uno de los organismos que participan en la emergencia. Y siendo bien honesto, el primer ente que va a solucionar los problemas vinculados a la emergencia siempre son las municipalidades, quienes no tienen coordinación y no cuentan con instrumentos y no cuentan con especialización, ni con profesionales, ni con trabajadores, tienen puras ganas nomás. Entonces yo no sé, por lo menos a partir de esta propia conversación no lo tenía predispuesto, pero me nace esa reflexión que hay como una desvalorización respecto del rol que cumplen las municipalidades y cómo se coordinan a través de la Senapred o con los distintos organismos que tienen que ver con una emergencia. Me gustaría plantearlo por mi experiencia personal en ese sentido y efectivamente yo estoy seguro y ustedes lo van a ver en las noticias. Cuando ya empiecen los temporales, los primeros que van a estar ahí van a ser los alcaldes, van a estar con los funcionarios y lamentablemente ni siquiera tienen la capacitación muchas veces como para resolver ese dilema. Por lo tanto, me gustaría a partir de esa reflexión que ustedes a lo mejor pudieran alimentarla un poco más respecto al conocimiento práctico que ustedes tienen al respecto. Diputada, diputado. No, le dije. Pero usted no le haría eso, presidente. ¿Puedo hablar ahora? Después No.
Ya, referente a la explicación que nos da a la información de la cartografía, yo manifesté esto el año pasado, post inundaciones, donde empezamos a abordar temas, y ahí discrepo un poco con el diputado que me antecede, porque yo creo que hoy día los municipios debieran ser los más empoderados, más que los servicios que están un poco más arriba, porque la base de enfrentar esto desde la prevención es del territorio, y en ese caso son los municipios. Yo he visto hoy día la coordinación de Senapred frente a los incendios en la temporada de verano, y yo la verdad es que felicité a los municipios, al menos de mi distrito, porque cuando actuaron coordinados se notó, y se notó la prevención, y yo creo que nos falta apuntar a prevenir y no a actuar de manera reactiva, que es como la costumbre. Yo ahí soy crítica en ese sentido. Lo de la cartografía lo hemos pedido, ¿por qué? Porque cuando hablamos de extracción de árido, esto nos va cambiando el cauce de los ríos. Entonces, hoy día, el curso normal que por años venían saliendo los ríos, los brazos que le decían los expertos, hoy día se abrieron otros brazos en el fondo, porque la extracción de áridos cambia la orilla de los ríos. Y en ese sentido, hay que estar como año a año monitoreando, y estos estudios que nosotros planteamos debieran hacerse referente a cómo va cambiando en este sentido la geografía, y es una de las cosas que me preocupa, y es bueno que ustedes mencionan que no hay recursos para estos estudios, porque también nosotros pudiéramos considerarlo, pedirlo, o sea, no lo ofrezco aquí porque no los tenemos, pero sí levantar esta iniciativa, porque efectivamente es un problema de territorio y es un problema que varía de región a región. En Biobío tenemos también el otro problema con las compuertas de las represas, que es un gran tema que nos preocupa y que siempre estamos como preparados para algún problema mayor, que espero Dios no ocurra, pero son cosas que también debieran haber planes de emergencia preparados para ello. Entonces, como nosotros estamos acostumbrados a actuar después de que queda la embarrada, hoy día no estamos preparados para ciertas cosas, y ahí es donde ni los alcaldes ni los servicios que nos están asesorando, y yo espero que Senapred tome todas estas posibilidades que, vuelvo a decir, cambian de región a región, y poder prepararnos de una manera preventiva. Así es que yo estaré muy al pendiente cuando veamos el presupuesto, a lo mejor de ver los programas o los proyectos que ustedes han presentado, y que nosotros a través de la comisión sería genial que pudiéramos empujarlo y pudiéramos plantearlo. Gracias, Presidenta. Gracias, presidente. Mire, yo tengo mis aprensiones también respecto a la actuación reactiva que tienen los municipios. La reacción no es la solución. Destaco los municipios cuando salen los bomberos, el personal municipal, ayudar con sacos con arena, a un sinnúmero de cosas, emergencia, entregar la caja de mercadería, que muchas veces, si es previo a una campaña política, más rédito queda, porque dice, hoy nosotros justo estamos. Creo que no, que Chile debe apuntar a un tema más profesional, debemos apuntar a cultura en seguridad que no hay en este país. Nosotros, a través de mi gabinete, tengo un equipo de excelencia, y donde una de ellas es Ana María Cabello, ella es geógrafa y doctora en gestión medioambiental, que conoce muy bien de Cordillera Costa la región, y hemos impulsado a través del gobierno regional, a través digamos, de distintas instancias, toda esta problemática que trae la remoción en masa, la lluvia. Pero pasa la noticia y todos se olvidan. Me parece grave que no se tenga presupuesto para el tema del estudio Cuenca. Y es algo, presidente, que yo lo hice ver en el COGRIT anterior, cuando hice la pregunta, y lo quiero hacer públicamente. Se lo dije al director de Senagiomín de la región del Maule, le pregunté con qué estudio de Cuenca estaban trabajando, y me representó que es que estaban viendo solamente temas cuantitativos, cualitativos. No, ¿qué estudio de Cuenca? No tienen estudio de Cuenca. ¿Que hay que ponerse colorado una sola vez? No hay estudio de Cuenca. Y cuando le pregunto a mi buena directora de la AGA respecto a la proyección, si usted me dice que hoy van a caer 50 milímetros de agua y la isoterma se va a fijar a los 3.000 metros de altura, tengo 1 metro de nieve, X equivale a ¿cuánta agua en la caja? No tenía respuesta. Entonces, presidente, a mí me preocupa, más allá de lo loable que son los municipios, el personal, los bomberos, hasta uno mismo, todo embarrado en las transmisiones, hasta mi propia señora le ha llevado el sacrificio ahí en las transmisiones, embarrada, salvando gente, y le digo, nos tocó rescatar a una persona. Le digo, es, digamos, impresentable que siempre tratemos de colgarnos medallas como héroes
siendo que podemos evitar las tragedias. Lo decían, y voy a tomar sus datos, 1000 personas muertas en los últimos 80 años, o sea, 12 muertos al año tiene Chile, producto de un tema que se puede prevenir. Por eso quería pedir la unanimidad, presidente, en esta sesión para invitar a la ministra de Minería, Aurora Williams, a esta comisión para que dé cuenta cuáles son sus prioridades presupuestarias para este año y cuál va a ser la situación del Senagiomin y el presupuesto, atendiendo a que estamos viviendo un cambio climático, no tenemos cultura en seguridad y a mí me preocupa que no tengamos el mapa nacional de riesgos de Chile y sobre todo no tengamos un estudio de cuenca. Por último, partamos por las regiones que tienen más trascendencia de personas fallecidas. Eso, presidente, pido la unanimidad de la comisión. Presidente, la verdad es que cuando escuchamos hablar de Senagiomin, antes, durante o después de alguna emergencia, catástrofe o llámenle como quieran, normalmente es después. Y en ese sentido, presidente, yo sugiero lo siguiente: si queremos escuchar hablar de Senagiomin antes, debe y tiene que ser para prevenir. Y aquí mucho se ha hablado y yo felicito al diputado Pulgar por haber tenido la iniciativa de convocarlos para que hablemos antes de lo que puede producirse durante los próximos días o semanas. Pero yo creo que eso no basta, presidente. Yo creo que, y tengo que admitirlo, yo conozco poco de Senagiomin, pero sí lo que tengo claro es que tiene profesionales de alto nivel y especialistas en la materia. Y yo creo que si estos estudios o estas acciones preventivas no las han desarrollado, es precisamente porque falta presupuesto. Porque el dicho popular que con plata se compran huevos, yo creo que efectivamente es así. Entonces, presidente, yo sugeriría que oficiemos a la ministra de Minería para que en la discusión presupuestaria, ¿ya?, que vamos a iniciar en poco tiempo más, pueda considerar recursos para que Senagiomin pueda tener acciones de carácter preventivo y hacer los estudios de cuencas, entre otros, que ha mencionado el diputado Pulgar, de tal manera de que nos podamos anticipar. Por lo tanto, yo sugiero eso, presidente, oficiemos para que en la glosa presupuestaria del Ministerio consideren recursos especiales para acciones preventivas a través de este servicio, que creo que es muy importante el aporte que ellos puedan hacer en materia de prevención. Eso. Muchas gracias, diputado Bobadilla. Le doy la... Gracias, presidente. Bueno, creo que ustedes tienen un muy buen diagnóstico de la situación. Solamente celebrar la iniciativa. Corregir que no es que no se ha hecho nada, se ha hecho poco, ¿no es cierto? Falta mucho en realidad. El territorio nacional, como bien lo comentaba Pedro, tiene unas características propias que nos imponen ese desafío naturalmente. El Senagiomin es una institución relativamente nueva dentro del Estado de los años 80, un antecesor del Instituto de Investigaciones Geológicas. Pero nada, pues el impulso a través del presupuesto requerido, como también decía Pedro, no nos hemos quedado en solo los pocos estudios que hemos hecho, sino que hemos levantado iniciativas, pero también, como muy bien indicaba el diputado, después pasar la tormenta, ya la verdad que se olvida muy rápido. Y claro, Chile es uno de los pocos, o sea, uno de los países en el mundo que no debiese tener esa lógica, ¿no es cierto?, por lo recurrente que son los desastres en general, la estadística que mostraba Pedro. Y particularmente la remoción en masa, y ahí agradezco la oportunidad, es moderno en el sentido de que las miradas en este fenómeno está puesto hace poco en la comunidad, y requiere de una atención, así como fue en su minuto la atención que se le dio a las erupciones volcánicas después de la erupción de Chaitén, donde se crea la Red Nacional de Vigilancia Volcánica. Después de los grandes terremotos, después de los grandes fenómenos, desastres de inundaciones que hemos tenido en Chile, no hemos logrado
levantar, de ahí entre autocrítica o bueno, contexto, no hemos sido capaces de levantar un programa efectivo para el monitoreo, estudio y monitoreo de remoción en masa. Así que ahí hay una oportunidad, creo, para el país de generar la información requerida en pos de que esos números se estanquen ahí, digamos, no sigan aumentando. Quizás comentar el tema del FNR. Bueno, sí, el tema de los recursos, sí, eso, gracias, Pedro. Algunas iniciativas, particularmente la de Río Las Minas en Magallanes, en Punta Arenas, es financiada por un FNR. Es un instrumento que de desarrollo regional. Tiene ciertas particularidades, pero nos permitió en el caso de Punta Arenas levantar este proyecto piloto de monitoreo. Pero permítame comentar que no es la vía adecuada porque el FNR tiene una duración, tiene un financiamiento que se acaba, los profesionales no pueden seguir trabajando, el monitoreo requiere continuidad en el tiempo porque puede ser que esa remoción en masa no se active en los 4 años que dura el FNR, pero pocos años después podría generar un desastre, ¿ya? Entonces, el financiamiento a través de la institución del Estado que está capacitada para eso, creemos nosotros que es la herramienta que le da continuidad en el tiempo. Estos visores que muestra Pedro también, nosotros colaboramos con la academia fuertemente, se han desarrollado proyectos muy interesantes de visores y otras iniciativas, pero cuando no quedan alojadas en el Estado, pierden fuerza o pierden continuidad, porque después es tan sencillo como un visor en el que uno puede monitorear algún proceso geológico o lo que sea. Si no está alojado en una plataforma que tiene mantenimiento, que tiene recursos, que hay un back office detrás que permite que eso esté disponible para la comunidad, si el visor ya no está actualizado, no sirve. Si los datos son de hace 10 años, nadie va a volver a visitar ese visor, pues esa página no la actualiza nadie, está muerta. Entonces requieren que ese tipo de infraestructura quede alojada en una institución que tiene las capacidades, como es el SENAGIOMIN, para darle continuidad y enriquecerla con información. Eso. Gracias, Arturo. Me gustaría, presidente, disculpe, complementar sobre su pregunta el tema de las comunas. A mí me toca participar en la Plataforma Nacional de Reducción de Riesgo y Desastre en el Comité Directivo, en donde participamos junto con otros profesionales en las necesidades que tiene justamente el Estado para poder robustecer el sistema. Y las comunas, este año en particular, Senapred dispuso fondos concursables para robustecer las áreas de gestión de riesgo del desastre. El tema que, de palabras de la misma directora nacional de Senapred, Alicia Severian, que estuvimos en su cuenta pública la semana pasada, los municipios todavía no se acercan a postular a esos concursos. Les falta que se postulen, todavía están en plazo, y eso incluso le permite tener hasta un profesional de apoyo para el área de gestión del riesgo del desastre. Entonces, esa información que está pública en el portal de Senapred, y que es muy importante, yo quise proyectar de nuevo esta lámina por algo que comentaba la diputada de la región del Biobío. No sé si podemos bajar la barrita o subirla. Esto nos cuesta mucho que lo entiendan las personas, los medios de comunicación y de repente algunas autoridades, que también lo explicó nuestro subdirector. El riesgo que evalúa Senapred en el territorio por medio de las comunas tiene que tener un buen estudio de la amenaza o el peligro. Para que ellos estudien, por ejemplo, una cuenca, tiene que estar el mapa a una escala que se vean las casas y las cuadras, para saber por dónde pueden pasar esos peligros. Si no tienen un mapa de peligro, el territorio no puede gestionar el riesgo. Y es lo que nos pasa en muchas partes del país. Hay municipios, muy pocos todavía, pero que están recién, por ejemplo, incorporando profesionales del área de ciencias de la tierra, geólogos en sus comunas. Con mucho esfuerzo, porque el geólogo es un profesional que para un municipio es caro, ¿cierto? Pero están haciendo intentos para que estos geólogos de alguna manera ayuden a mapear el territorio, pero tiene que ser coordinado con el organismo técnico, porque a nosotros tampoco nos sirven mapas de peligro de diferentes, desarrollados con diferentes técnicas, sino que tiene que estar evaluado también por Senapred, perdón, por SENAGIOMIN. Estándares, escalas, con metodologías claras. Entonces, creo que en estos minutos, señor presidente, hay herramientas para que las comunas se robustezcan. Tienen que ir a Senapred y buscar esos fondos. Y quizás pueden adquirir un profesional o que lo ayuden a hacer los famosos planes de emergencia. De hecho, esos fondos se nacieron por lo mismo, para que las comunas tengan sus planes de emergencia, pero un plan de emergencia, y esto no solamente con remoción en masa, para cualquier amenaza tiene que tener un buen mapa de peligro. Y por eso la parte preventiva de SENAGIOMIN es hacer mapas de peligro con mejor resolución, y para eso se necesitan tiempo y recursos para llegar a una escala 1 a 5.000, 1 a 10.000 que permita ver las cuadras y las casas donde pueden ser expuestas, por ejemplo, a una remoción en masa, a un aluvión o a un flujo que pueda afectar a la comunidad. Y por último, solamente darle un dato de la causa. Esta iniciativa, que es de la Universidad de Chile,
que es el CR2. Este visor ustedes lo pueden ver desde su celular. Y yo se lo mostré el otro día al diputado Pulgar. Si yo me voy al 20... Ay, el mouse está medio raro ahí con la mesa. Al 23 de junio del 2023, ¿cierto? Ahí estamos hablando de cuando se inundó, ¿cierto?, gran parte de la región, y voy a poner aquí las 72 horas previas a ese evento. Aquí hay una plataforma que en algún momento nosotros como con Senapred pedimos que se mantenga y se robustezca, porque integra estaciones hidrometeorológicas de casi todos los servicios, DMC, Agromet, DGA, incluso hasta particulares, que nos permiten tener datos tan importantes como, por ejemplo, estas pelotitas que aparecen acá, es cantidad de precipitación que cayó, por ejemplo, al interior de Parral, voy a apretar cualquier estación, 250 milímetros de precipitación. Y aquí yo puedo ir explorando esto prácticamente en tiempo real, y esto fue lo que pasó el año pasado. Fueron varios pulsos de lluvia en 3 días que llegaron cerca de los 200, incluso en algunos lugares casi 400, 500 milímetros. El fenómeno de ahora, que tiene muy preocupada a la comunidad, ¿cierto?, y a los medios de comunicación, nosotros lo estuvimos revisando con la AMC, no deberían ser tantos pulsos como estos. En el acumulativo deberían ser 100, 150 milímetros. Pero como la naturaleza es incierta, nosotros no sabemos si eso en algún minuto podría aumentarse. El pronóstico del año pasado partió con 25 milímetros. Después se modificó a 60, 80 y terminó con casi 400 en la cordillera de la región del Maule. Sí, consulta en relación a eso mismo. Este año ha llovido bastante más en el otoño. Por lo tanto, el grado de saturación que tiene la tierra es mayor que la de los últimos años, porque en realidad yo creo que hemos vuelto a lo que ocurría hace 20 años atrás, digamos, ¿ya? Por lo tanto, si hay mayor cantidad de saturación de la tierra, claramente en la medida que caiga, puede caer menos agua, pero puede inundar más, porque la tierra no va a ser capaz de absorber rápidamente. Entonces, no sé cómo está esa relación, por así decirlo, porque también hay que tenerla en consideración. Es distinto pillarse con un terreno seco a un terreno ya mojado, o por lo menos con una abundante cantidad de humedad. Ahí sí. Permiso, presidente. Al respecto de lo que comenta el diputado, efectivamente son variables que es necesario evaluar, como decía Pedro, también a escala muy local, porque súmale a lo que usted comenta la disponibilidad de nieve, agua-nieve, que en otras situaciones podría no haber ocurrido, ¿no es cierto? Entonces ese terreno está expuesto, hoy en día tiene una cobertura de nieve. Si la isoterma es alta, llueve sobre la nieve aumenta la escorrentía, escenario peor, digamos. Entonces son un montón de factores que para el caso de estos gatillantes de remoción en masa necesitan mucha información en tiempo real, ¿cierto? No es como gracias al pronóstico nosotros podemos con ciertos días conocer que se acerca un frente de mal tiempo, pero cómo evoluciona ese tiempo, ese frente de mal tiempo, digo, en el territorio y en qué partes del territorio es muy difícil y requiere mucha información en tiempo real. Porque ese fenómeno en una cuenca, para ocupar el término que acuñó muy bien el diputado, ¿no es cierto?, que es necesario utilizarlo, que tiene unas características geológicas, que tiene una cobertura de nieve específica, es muy distinta a la de la cuenca del lado, por distintas características geográficas locales que lo hacen que su susceptibilidad para la remoción en masa sea distinta. Entonces es muy difícil decir, van a haber remoción en masa en toda esta región. Nosotros decimos alta probabilidad, porque no tenemos herramientas para decir en qué cuenca efectivamente hay mayor susceptibilidad de que ocurran estos fenómenos. Entonces todavía nuestra alerta es muy global y llama simplemente a la prevención de cosas tan básicas de primer orden como no ir a los ríos, no sé, si hace calor, preocuparse porque quiere decir que la isoterma está alta, podría haber un aluvión. Han habido casos fatales, ¿no es cierto?, de gente que dice, oye, está rico el día, vamos al río, pero es porque hay un frente cálido que llueve en altura y se activan las quebradas. Entonces, bueno, en ese sentido, las condicionantes, como usted decía, la saturación del territorio, la historia, requieren de mucha información en muy poco tiempo para poder tomar una medida adecuada. Pero en general, ¿para dónde va todo esto? Porque de nuevo, insisto, es muy difícil generar un pronóstico muy amplio, es a la prevención. Y para eso, conocer el territorio, lo que podamos aportar nosotros, el conocimiento de las comunidades también es muy importante. Ellos saben y ancestralmente, y información que nosotros utilizamos,
por dónde se han desbordado los ríos, lo que decía la diputada, ¿no es cierto? Ahora los cauces van por otro lado, entonces también es importante saber qué es lo que vio el abuelito, por dónde iba el curso inicialmente, porque nosotros podemos reconocer eso en una cartografía y hacer recomendaciones para el futuro. Sí. Con esto finalizo, presidente. Para la zona centro-sur del país. ¿De dónde hasta dónde? Desde Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía y Los Ríos, en el primer pulso. Pero estamos evaluando lo que va a entrar a la zona central. Que podría llegar hasta Santiago el fin de semana. De nuevo. Desde el Maule hasta Los Ríos está el sistema frontal, pero está en evolución y en evaluación el sistema frontal que va a llegar hasta la zona central. O sea, es posible que llueva en la zona central el fin de semana. ¿Ya? Este visor que preguntó acá el señor diputado es súper importante, que a nosotros nos sirvió mucho el año pasado. Es de el MOB, de la Dirección General de Agua. Son estaciones de telemetría, algunas con transmisión GPRS, que es celular, y otra con transmisión satelital, pero que miden el caudal de las cuencas. Y tienen un sistema automatizado de alertamiento. Por ejemplo, a mí el año pasado me tocó estar en San José de Maipo, pero nosotros estábamos monitoreando el río Maipo, y cuando superaba los 400 metros cúbicos segundo, se disparaban alertas automáticas. Y eso significaba que ya en el lugar de esa estación iba un caudal importante, que lo más probable es que agua abajo se desbordara. Y con eso se tomaban medidas preventivas con Senapred. Los alertamientos que se hizo el año pasado y que seguramente se van a hacer este año van a estar basados en las alertas de cuando las estaciones comiencen en la cordillera a activarse. Significa que toda la cuenca, hasta la desembocadura en el océano, va a estar con mucho caudal. Y es un riesgo de inundación. Esa es la herramienta que tenemos más fuerte en estos minutos, junto con las imágenes satelitales y con las estaciones de precipitaciones, que nos da también casi entre 15 y 30 minutos de información. Entonces, eso era para complementar que estas son nuestras herramientas actuales y las plataformas que están funcionando y que están abiertas, son públicas y que se pueden consultar en cualquier momento. O sea, si usted el día jueves ve que aquí tenemos globitos en color azul y rojo, es porque tenemos caudales que están superando los máximos en esas localidades. Verde estamos normal. Gracias. Bueno, ahí, para ir cerrando ya, el diputado Pulgar había hecho una solicitud respecto de la citación. Yo, por supuesto, no tengo ninguna oposición. Lo único que la semana que viene nosotros tenemos, de acuerdo a lo que me está informando la secretaria, vamos a invitar nuevamente a CONAF. Esa es la invitación que tenemos. ¿Ustedes dicen que pudieran ser ambos? Acotado. Bueno, ¿lo solicitamos? Yo no tengo ningún problema. Acotado total. Sí, tiene la palabra por última vez el diputado Pulgar y con esto estaríamos cerrando ya. Sí, dentro del cierre como un punto vario, ¿podría pedir un oficio? Por supuesto, incluso yo también, a mí me había pedido el... ¿Está pendiente el acuerdo del diputado Araya? No, el diputado había pedido un oficio en la venta de minería, por el mismo tema resuelto. Sí. Ya, perfecto. ¿Lo acordamos? Sí. Sí, acordado. Acordado. Y presidente, mi última solicitud, oficiar al Senapred para que informe cuántos municipios de la región del Maule han postulado a los fondos de emergencia, a los que hizo referencia Senagimín. Fondos concursales. Fondos concursales de emergencia. Yo también me quiero unir a ese oficio respecto. Región del Biobío. Región, ya. Entonces, región del Biobío, Maule. región del Maule, Y Araucanía, pues. ¿no? No le interesa. Y Araucanía. Araucanía y la de Valparaíso. Sí, pues somos los que estamos acá, ¿no? Y para nadie, para ninguna otra región, ¿no? Solo nosotros. Luego, a mí Araya me había hecho una solicitud por... Pero Araya es republicano. No, si yo tengo buena relación con la verdadera derecha, ¿no? El diputado Araya me había hecho una solicitud porque él se tuvo que retirar por resfrío. Boletín 16735-15, que modifica la ley número 18.290 de tránsito para ampliar la prohibición de estacionar en determinados lugares y autorizar a servicios de seguridad y de emergencia para accionar contra infractores en el ejercicio de sus funciones. Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones.
Me solicita si puedo pedir la unanimidad para que lo pasen también a la Comisión de Bomberos. ¿Se entendió la idea? Que el proyecto que está en transporte también pase acá a Bomberos y que lo solicitemos por unanimidad. Hay que solicitarlo a la sala por escrito. Se solicita por escrito a la sala. ¿Ya? Por acuerdo unánime lo solicitamos por escrito. Perfecto, más trabajo. ¿Es en vez de la Comisión de Transporte o no, una vez contra puedes pedir la unanimidad que lo pasen a la Comisión de Bomberos, no dice ni antes ni después. Después. Que lo pasen antes. Que lo pasen después, ¿no? Después o en vez, porque no es lo mismo. Hay que precisarlo. Después. Sí. Porque un proyecto de ellos. ¿Tú estás en transporte? Sí, sí. Esto es accesorio nomás al... Y entonces, estimadas diputadas y diputados, y habiendo agradecido, por supuesto, sí. Bueno, agradecer la presentación de usted acá. Y, presidente, a mí me llama la atención porque yo en marzo pedí un informe a los municipios de las zonas a las cuales hemos hecho referencia respecto a cómo estaban preparados para enfrentar la época invernal. No más allá de un 10% de los municipios han respondido al oficio. Yo sé que responderle a la Cámara de Diputados puede ser una pérdida de tiempo, pero cuando están con dificultades, la verdad las cosas es que recurren a nosotros para que nosotros realicemos las fiscalizaciones en su caso. Por lo tanto, lo dejo como anécdota, por así decirlo, porque a esta altura ya los que no se prepararon para enfrentar la época invernal, a esta altura es muy difícil que puedan hacer un plan adecuado. Gracias, señor presidente. Muy amable. Muchas gracias a usted, diputado, y por supuesto también agradecerle la presencia de ustedes. Muy buenas las exposiciones, además, así que nos permiten tener avisorado un montón de dificultades que tenemos que ir resolviendo. Así que por haberse cumplido con el objeto de la sesión, esta se cierra.